Hola, buenas noches. Les doy la bienvenida a nuestro live número 52. Voy a dar un momento para que empiecen a conectarse. Ok. Buenas noches a todos. Bienvenidos a nuestro live número 52. Les deseo que estén teniendo una bonita y bendecida tarde-noche. Voy a esperar un poquito más antes de iniciar con nuestro tema de esta tarde. Es un día muy especial. Este día domingo, en el cual conmemoramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Para los cristianos es el día más grande, el día de mayor alegría, el día en el cual la palabra de Jesús se vio cumplida, la palabra y la promesa del Padre. Y así como se cumplió su resurrección, así entonces se cumple absolutamente todo lo que Él dijo, todo lo que Él predicó durante el tiempo que estuvo conviviendo con los hombres en la tierra. Y en algún momento Él mencionó también eso. En algún momento Él habló de la dicha que tenían quienes les estaba tocando convivir con Él, conocerlo, escucharlo de cerca y más aún vivir algunos de los milagros realizados por Él, que en las Sagradas Escrituras se narran varios y sabemos que fueron muchos. Entonces, les decía, para nosotros, los cristianos, este es el día más importante. Es el día en el que vivimos la base del cristianismo, porque en aquellos tiempos fueron días muy difíciles. Se sabe por las Escrituras que los discípulos se desorientaron mucho, se separaron, se escondieron, tuvieron mucho miedo. Y Jesús se les fue apareciendo en distintos momentos y los volvió a unir, los volvió a reunir y reactivó su fe. Y a partir de ahí nuevamente ellos cobraron ánimo, cobraron fuerza, cobraron valor, cobraron confianza para retomar su labor tan grande de predicar y de ser apóstoles del Maestro Jesús. Y fue así como continuó el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Algunos discípulos escribieron episodios que fueron viviendo con Él, precisamente para que el día de hoy nosotros podamos conocerlos y podamos cimentar nuestra fe. Y entonces les decía, a partir de entonces, los seguidores de Jesucristo fueron siendo cada vez más. Por supuesto que en aquellos tiempos pasaban por pruebas muy difíciles. Fueron perseguidos y asesinados por predicar la palabra y por declararse seguidores de Jesús. Jesús definitivamente ha sido una persona muy importante, muy
tal vez muy contradictorio. Mucha gente que lo seguían, lo perseguían desde aquel tiempo, y gente que lo amaban, al grado de también ofrendar su vida, como fue el caso de los discípulos y seguramente algunas otras personas. Y fue tal la trascendencia de Jesús que dividió la historia. A partir de la muerte de Jesucristo, se dividió la historia de tal manera que lo conocemos como antes de Cristo o después de Cristo. Tenemos unos mensajes, vamos a leerlos. Maribel González nos dice: buenas noches, doctora Quero, buenas noches, familia de Dios. Gracias por explicar de manera breve y sencilla el camino para comunicarnos con Dios Todopoderoso. Gracias, Maribel. Agradezco infinitamente sus comentarios y sus palabras. Gracias. Ya tenemos a Chetman, que tan amablemente nos está apoyando ya con el tema de la resurrección. Estaba yo mencionando que este es el tema básico del cristianismo. Nos dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Nos dice Maribel: Dios está vivo y creo infinitamente en él. Gracias, Maribel. Gracias, comparto sus palabras. Entonces entró también y al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Jesús se aparece a María Magdalena. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose, ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Jesús se aparece a los discípulos. Tenemos aquí las citas de Mateo, en las cuales nos narra las apariciones del Señor Jesucristo posterior a su fallecimiento, posterior a su muerte, a su sacrificio. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros.
Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Incredulidad de Tomás. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. El propósito del libro. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Realmente el pasaje de Tomás que acabamos de leer es uno de los más representativos de todos aquellos que dudaron de que Jesús hubiera resucitado. Y pudiera suceder que en tiempos actuales haya personas que dudan. Y entonces, al final de cuentas, el ministerio de Jesucristo, su vida, su obra, su muerte y su resurrección, para todos aquellos que no lo vimos, que no lo vivimos con Él y en aquellos tiempos, se convierte en cuestión de fe. Y es muy simple, como en algún momento sentí que Él me dijo: es muy simple. ¿Crees o no crees? Sin embargo, el Señor Jesucristo dijo también: si no estás conmigo, estás contra mí. Entonces, el tema de creer, de repente es difícil. Yo lo sé y lo entiendo. Y tenemos, pues, y vuelvo a retomar el caso de Tomás, que habiendo convivido con Jesucristo, habiendo sido uno de sus discípulos y habiendo escuchado del mismo Jesús todo lo que iba a venir, que él iba a morir a mano de sus enemigos, pero que iba a resucitar para luego subir al Padre. Aún así les costó trabajo creerlo. Y se sabe que a Tomás, el discípulo Tomás, fue a quien más trabajo le costó. Y que inclusive dijo: si yo no meto mi dedo en sus llagas y en el costado, yo no voy a creer. Y fue así como, escuchándolo Jesucristo, le concedió. Le concedió, por así decirlo, esa petición. Y le concedió creer. Y como lo dijo el mismo Jesús: bienaventurados aquellos que sin ver han creído. Y esto es para nosotros también. Esto se aplica el día de hoy. Estas palabras están vigentes para todos nosotros. Dice el Señor:
Bienaventurados aquellos que creen sin haber visto. Entonces, para todos aquellos que no vivimos en aquel tiempo y que leemos las Escrituras, que leemos los Salmos, que hacemos oración, definitivamente que es por fe. Creemos sin haber visto. Sin embargo, yo he hablado de cómo el Señor se manifiesta en nuestras vidas, de cómo el Señor nos escucha, de cómo el Señor nos concede, de cómo el Señor nos levanta de nuestros problemas y de nuestras dificultades. Y esto va fortaleciendo nuestra fe, esto nos va acercando a Él, esto nos va dando cada vez más nos va dando certeza de que Él está vivo, de que Él está con nosotros, con cada uno de nosotros, de que Él nos puede escuchar perfectamente y de que Él nos ayuda, nos auxilia, nos protege. Para mí es así y lo he compartido con ustedes de esa manera. Cuanto más nosotros confiamos y creemos en Él, más se va a manifestar en nuestras vidas, más va a estar con nosotros, más vamos a recibir de Él, más vamos a recibir bendiciones, más vamos a recibir protección, más vamos a tener paz con nosotros mismos. Y si nosotros le pedimos fuerza para creer y para vivir su palabra, Él nos concede la fuerza que necesitamos para creer en Él y para vivir en su palabra. Lo mencionaba yo el día de ayer, esto de vivir en la palabra. Vivir en la palabra es constante, es un constante aplicar la palabra de nuestro Señor Jesucristo, aplicar la palabra del Padre Celestial. Bien. Mencionábamos también que una de las pruebas más grandes, de los testimonios más grandes de la resurrección es precisamente la sábana santa. Un lienzo que quedó marcado con la figura de Jesucristo. Ha sido estudiada a lo largo de todos estos años y han encontrado, finalmente, creyentes o no, han determinado que efectivamente es un lienzo que no fue pintado, es un lienzo en el cual está la figura de un hombre y que revela muchos datos que definitivamente coinciden con la resurrección. Entonces, pues, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es la base, se convierte en la base del cristianismo, se convierte en la alegría más grande para los cristianos, para los que creemos en Jesús, para quienes lo estamos esperando en su segunda venida. Porque Él habló de eso en los últimos días que pisó la tierra. Él habló de su segunda venida. Habló bastante al respecto
Habló de estar preparados, habló de esperarlo, habló de estar prevenidos, habló de que tenemos que saber que Él ya no va a pisar la tierra. Él va a venir en las nubes y va a venir el último de los días, prácticamente el día del juicio final, el día en el cual los ángeles van a dividir a las personas, las que siguieron la palabra del Padre y las que no. En la Biblia se narran estos textos también, que son muy importantes. Es importante saberlo, conocerlo, porque definitivamente que es como nuestro futuro aquí en la tierra. Muñeca nos dice bendiciones desde lo alto, doctora Marta. Gracias, muñeca, bienvenida. Reciba bendiciones. Bonita noche, familia de Dios. Gracias, muñeca. Para usted también, bonita noche, bonita y bendecida noche. Y en este día, como cristianos, renovamos nuestra fe, nuestra confianza en Dios. Nuevamente retomamos nuestro trabajo en Dios. El trabajo que cada día hacemos para Él. Con más ánimo, con más certeza, con más alegría, con alegría en el corazón. Porque Jesús está vivo. Jesús no murió. Jesús resucitó. Él se levantó de entre los muertos, tal y como lo había dicho. Se levantó para gloria del Padre y se levantó para el perdón de nuestros pecados, de tal manera que nosotros somos perdonados. Voy a hablar de esto ahora que surgió. ¿En qué consiste que somos perdonados de nuestros pecados? ¿En qué consiste? ¿Qué quiere decir? ¿Cómo se aplica? Lo voy a tratar de comunicar de acuerdo a como yo lo entiendo. Resulta que nosotros como seres humanos nos equivocamos, nos confundimos en algún momento tal vez de nuestra vida. Y por supuesto que habemos quienes nos equivocamos más que otros. Habemos quienes nos equivocamos de una manera y otros se equivocan de otra manera. Al final de cuentas, lo que quiero dar a entender es que cometemos errores, equivocaciones y en términos más espirituales se le llama pecados, se le llama que cometemos pecados. Entonces, en los tiempos en que Jesús estuvo entre los hombres, se acercaban a Él y le pedían perdón. Jesús entonces no tenía ningún reparo en perdonar. Perdonó absolutamente a todo aquel que se acercó a Él. Y también fue criticado por eso. Pero Él decía algo que para Él era la parte más importante, porque decía, arrepiéntete y no lo vuelvas a hacer. Él dejó claro que la parte importante era no volverlo a hacer.
el Padre le dio al Señor Jesucristo el poder para perdonar los pecados. Entonces, Él nos perdona. Pero la condición es arrepentirse y no volverlo a hacer. ¿Por qué? Porque sin darnos cuenta, lo seguimos haciendo. Sin darnos cuenta. Lo cierto es que lo seguimos haciendo. Lo cierto es que nos seguimos equivocando. Lo cierto es que sin darnos cuenta, sin querer, seguimos siendo egoístas. Seguimos siendo apegados. Seguimos siendo retenedores. Seguimos siendo tal vez envidiosos, sin darnos cuenta. Seguimos haciendo algo que no es correcto a los ojos de Dios. Y entonces, ¿qué sucede con nosotros? Volvemos a caer. Entonces, como Jesús, como siento yo, como en mi interpretación siento que no es difícil que Jesús nos perdone. Él nos perdona. El problema está en que sin darnos cuenta volvemos a equivocarnos, sin darnos cuenta volvemos a caer. Y ahí está la parte difícil. Porque para Jesús lo importante es que nos mantengamos limpios de corazón, que nos mantengamos justos, como Él lo dice, Él lo menciona en esas palabras, ser justo. Desafortunadamente, como les digo, muchas veces sin darnos cuenta, sin querer, aparentemente, volvemos a equivocarnos. Volvemos a hacer daño a otro o a nosotros mismos. He ahí la parte difícil. En la parte que dice Jesús, no lo vuelvas a hacer. Entonces, esto pues es un punto a reflexionar. Es un punto en el cual nosotros podemos meditar y reflexionar si de alguna manera nos estamos equivocando. Desafortunadamente, percibí que sí, que nos estamos equivocando, que nos volvemos a equivocar. Desafortunadamente, sin darnos cuenta, sin querer, sin ser plenamente conscientes, de alguna manera y en algún momento. Jairo, guitarra clásica, nos dice, os deseo buenas noches. Buenas noches, Jairo. Buenas noches para usted también, bienvenido. Muñeca nos dice, señor, ve muy bien, doctora, con ese look. Se ve muy bien. Gracias, muñeca. Gracias. Sí, se estaba pues comentando que sin querer muchas veces volvemos a cometer los mismos errores. Entonces, implica un trabajo, un esfuerzo de nuestra parte, hacer esa evaluación con nosotros mismos,
hacer ese análisis con nosotros mismos. Tal vez en alguna religión le llaman confesarse, pero más allá de confesarse, es hablar con el Padre, es pedirle al Señor la luz, la claridad que necesitamos para darnos cuenta en un momento dado en qué nos estamos equivocando. Chetman 2007, Chetman saluda a Jairo. Buenas noches, Jairo. Aunque ya hay reunión de amigos también en este espacio. Muy bien. Yo espero estar siendo clara en lo que estoy comentando. Si surge alguna duda o alguna pregunta, con toda confianza pueden hacerla en este espacio. Sí, el tema de esta tarde es importante, es la base de nuestra fe, la base del cristianismo. El hecho de que Jesús está vivo, Jesús resucitó en aquel tiempo y sigue vivo para todos y cada uno de aquellos que lo buscan, que tienen fe, que quieren estar con Él, que quieren cumplir su palabra y más aún, que quieren trascender la palabra de Jesús, predicar con el ejemplo. Muchas veces, tal vez no necesitamos decir palabras. Las acciones valen más que 1000 palabras. Definitivamente que podemos convencer con nuestras acciones. Podemos demostrar a otro, haciendo las acciones nosotros mismos. Esto es muy importante. Ok, sí, estábamos hablando pues que el Señor Jesucristo habló también de la segunda venida. Habló de que nosotros tenemos que estar preparados. Tenemos que trabajar para ganar un lugar al lado de, más que al lado de Él, entiendo que ganar un lugar en el reino de Dios, para salvarnos de la tortura a la cual van a ser sometidos aquellos que no hayan seguido la palabra del Señor Jesucristo. Entonces, Él habló de eso, definitivamente. Yo lo que puedo decir en mi experiencia inclusive es que aquí mismo, en la tierra, a propósito, entre paréntesis, hay quienes le llaman karma, pero yo voy a decirlo con otras palabras. En esta vida y en la tierra misma, nosotros recibimos las consecuencias de nuestros actos. Nosotros vivimos recompensas o no recompensas. En esta misma vida nosotros recibimos bendiciones de Dios o la ausencia de estas bendiciones, secundario a la confianza y a la fe en el Padre y en el Hijo. Es decir, lo que quiero decir es que yo he podido constatar que
en la medida en la que uno se apega al Padre Celestial, al Señor Jesucristo, en la medida en la que uno les habla de una manera simple y sencilla, en la manera en la que uno trata con sinceridad, trata de cumplir su palabra, sus mandamientos, en esa misma medida uno es auxiliado por ellos. En esa misma medida uno recibe bendiciones. En esa misma medida. En esta misma vida. En esta misma vida podemos estar en el paraíso. En el paraíso de Dios que hizo para sus hijos. En esta misma vida podemos tener una vida llena de paz, de tranquilidad, de salud, de vida, de bienestar, familia, todo lo que necesitamos, absolutamente todo lo que necesitamos, con amor al Señor, con confianza en el Señor y con apego a su palabra. En caso contrario, desafortunadamente, hay muchas situaciones en el mundo adversas. Y lo estamos viviendo actualmente con la pandemia. Hay situaciones adversas, hay enemigos que acechan de un tipo o de otro, que pueden atacar. Pero definitivamente que es como dice uno de los salmos: si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Es una frase realmente muy bonita y que encierra mucho. Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Realmente no hay ningún poder por encima del poder del Dios único. Absolutamente nada está por encima del poder del Dios único. Y todo se rinde ante Él. De todo esto he ido hablando en los diferentes lives. Ya son 52 con este. Y aprovecho para agradecerles su compañía, su atención, su interés en estos espacios, en estas charlas. Y les decía pues que a lo largo de estos espacios he ido hablando de todo esto, he ido exponiendo, he ido comentando experiencias personales principalmente, deducciones que he ido obteniendo, deducciones, conclusiones y sobre todo también la iluminación, la iluminación con la cual me bendice nuestro ser creador. Entonces, pues bien, sí, este día he estado hablando un poco acerca de lo que dijo el Señor Jesucristo, acerca de su segunda venida. Es algo muy importante, porque empiezan a perfilarse los últimos tiempos, según las Escrituras, según los avisos que estaremos viendo. Desafortunadamente, a veces las noticias que nos llegan son desalentadoras y nos hacen pensar, precisamente nos hacen pensar en que estos últimos tiempos que están pronosticados tal vez ya no están muy lejos. Pero, nuevamente, la promesa de protección y de bienestar
para los hijos de Dios. La promesa de protección para quienes permanezcan al lado del Padre, del Ser Creador, al lado del Señor Jesucristo, al lado de la figura divina, la tríada divina que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el ser que anida tanto en el Padre como en el Hijo y también en nosotros. Cuando nosotros estamos en gracia con el Señor, tenemos al Espíritu Santo. Cuando nosotros caemos en alguna tentación y nos alejamos de la justicia de Dios, entonces ya no estamos con el Espíritu Santo, ya no estamos con el Padre Celestial. Es importante, pues, observar nuestra conducta propia, observarla, darnos cuenta en qué camino estamos, darnos cuenta si necesitamos corregir, si necesitamos reforzar. Y sobre todo mantenernos siempre fieles al Señor, a su palabra. Es muy importante para que esa segunda venida de nuestro Señor Jesucristo no nos tome por sorpresa y estemos preparados. Él habló de que ya no volvería a pisar la tierra. Habló de que habrá mucha confusión. Habrá mucha confusión. Habrá inclusive anticristos. Habrá profetas. Sin embargo, para aquellos que le hablan al Padre desde lo más sincero de su corazón, que lo buscan con sinceridad, serán guiados al Padre, serán protegidos. Entonces, contamos con la promesa de nuestro Ser Creador. Nosotros, claro, sí, tenemos que esforzarnos, tenemos que trabajar en el camino de nuestro Padre Celestial, como lo he mencionado en otros momentos. A veces nos cuesta trabajo, pero podemos esforzarnos, podemos hacerlo. El Padre no nos pide nada que sea imposible de realizar para nosotros. Él nos conoce perfectamente. Y si le pedimos fuerza, guía, sabiduría, iluminación, Él nos concede. Él nos concede lo que necesitamos para poder seguirlo. De nuestra parte es ser sinceros, ser totalmente sinceros, hablarle siempre con la verdad. Muy bien. Bueno, estamos ya cerca de nuestro tiempo. En un momento más voy a hacer nuestra oración para pedirle al Señor, para encomendarnos en nuestro Padre Celestial para esta semana que inicia y podamos contar con su gracia, podamos contar con su protección, con su guía, con su iluminación, con su presencia en nuestras vidas. Que el Señor tenga bien mantenernos con salud, con vida, y a partir de la salud y de la vida, todo lo demás.
porque en una ocasión yo sentí que el Padre me reveló precisamente eso, que la salud es lo más importante. Teniendo salud podemos trabajar, podemos obtener nuestros ingresos para cubrir nuestras necesidades terrenales. Pero si nos falta la salud, ahí estamos en dificultades, serias dificultades. Bien, Muñeca nos dice: doctora, les sigo pidiendo su apoyo para Karen Ivonne Ríos Sánchez en oración. De acuerdo, Muñeca, claro que sí. Vamos pues a hacer entonces la oración para Karen Ivonne Ríos Sánchez. Karen Ivonne, ya lo tengo aquí, Karen Ivonne Ríos Sánchez. En este día tan especial para nosotros, vamos a unirnos todos en esta intención. Vamos a unirnos a nombre de Karen Ivonne Ríos Sánchez. Para que nuestro Padre tenga bien manifestarse en la vida de Karen Ivonne Ríos Sánchez. Vamos pues a unirnos todos. Vamos a llegar al Padre, vamos ante el Padre como una sola persona, como un solo corazón, todos unidos como hermanos en nuestra fe, con una intención, en nuestra mente pensando en Karen Ivonne Ríos Sánchez, que nos está necesitando, de nuestro amor, de nuestra intención, de nuestros buenos deseos. Está necesitando de nuestro apoyo para pedirle al Señor su gracia para Karen Ivonne Ríos Sánchez. Padre eterno, creador y dador de todo, humildemente, Señor, en esta hora, en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo, todos los que estamos aquí reunidos en esta hora y en tu nombre, en este día tan especial, en este día en el que una vez más conmemoramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y sabemos que Él está vivo, totalmente vivo. Señor, venimos ante ti todos juntos. Venimos con un deseo, con una intención. Traemos ante ti, Padre bondadoso, a tu hija Karen Ivonne Ríos Sánchez. La traemos ante ti. Te pedimos, Padre bondadoso, Padre misericordioso, que la reconozcas como tu hija y sea levantada en tu nombre. En tu nombre sea levantada de sus tribulaciones, sea levantada por encima de sus enemigos, sea levantada por encima de lo que la lastima. En tu nombre sea levantada de aquello que la está torturando, que le está haciendo daño. Te pedimos, Señor, en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo, por el amor tan grande del Señor Jesucristo, que tu luz, que tu sabiduría, que tu fuerza se manifieste en la vida de Karen Ivonne Ríos Sánchez, para tu gloria. Te damos gracias, Señor, porque nos has escuchado. Gracias, Padre bondadoso y misericordioso,
porque nos has permitido venir a ti, a tu presencia con esta petición. Gracias por el amor tan grande que nos tienes. Gracias porque pasas por alto nuestros errores y nuestras equivocaciones. Gracias, Señor, porque confías en nosotros. Gracias porque una y otra vez estás con nosotros. Y en tu amor infinito y en tu misericordia infinita encomendamos a Karen Ivonne Ríos Sánchez, con la certeza, Señor, de que has mostrado piedad y misericordia hacia ella y hacia su vida y hacia su familia. Gracias, Padre bondadoso. Gracias. Amén. Gracias, familia de Dios, por haberme acompañado en esta oración. Jairo, guitarra clásica, hola Pera. Hola Jairo. Muñeca nos dice, gracias doctora, y a cada uno de ustedes, familia de Dios, les abrazo con el alma. Amén. Gracias. Gracias a todos por habernos acompañado en esta oración en favor de Karen Ivonne Ríos Sánchez. Gracias. Infinitas gracias a todos y cada uno de ustedes. Muy bien. Vamos también pues a hacer nuestra oración para retirarnos a descansar, agradecerle a nuestro Padre Celestial todas las bendiciones que nos concede, que nos ha concedido estar una vez más aquí en este espacio, nos ha concedido la vida, la salud que necesitamos para poder estar aquí y ser una muestra de su gloria, de su bondad, de su bendición infinita, de su amor, de lo que Él es, de su grandeza. Bien, vamos pues a hacer esta oración para encomendarnos para esta semana que va a transcurrir, que el Padre Celestial tenga bien concedernos salud, concedernos vida, concedernos bienestar. Y sobre todo que permanezca con nosotros, con cada uno de nosotros, en nuestros hogares, con nuestras familias, en esta semana. Bien, Padre eterno, creador y dador de todo, humildemente, Señor, en esta hora, en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo, tu Cordero que ofreciste para el perdón de los pecados. En su nombre, Señor, te damos gracias por el amor tan grande que nos tienes. En su nombre te damos gracias por la salud y la vida que nos regalas, que nos concedes, que tienes a bien regalarnos y concedernos. Te damos gracias porque estamos bien, porque no solo tenemos salud y vida, sino que también tenemos familia, tenemos un hogar, tenemos sustento, tenemos prácticamente todo lo que necesitamos y más para nuestra vida terrenal. Te damos gracias, Padre bondadoso y misericordioso, porque esta semana que transcurrió estuvimos sin complicaciones, sin sobresaltos. Estuviste con nosotros. Y si nos permites, Padre bondadoso, quiero encomendarnos en tus manos para la semana que viene. Si me permites, Señor, si me permites encomendar a todas y cada una de las personas que hoy estamos aquí reunidas en tu nombre. Y las personas que tengan a bien escucharme después, saber de ti, conocer un poco más de ti. Si tú me permites, Padre, las encomiendo en tus manos bondadosas, en tus manos de misericordia, en tus manos de amor y de perdón infinitos. Gracias, Señor, porque tú sabes
antes que nosotros mismos lo que necesitamos. Gracias porque tu amor y tu perdón hacia nosotros son infinitos. Gracias porque tu misericordia es infinita hacia nosotros. Gracias porque yo sé que el hecho de estar aquí, de compartir un poco acerca de ti, eso ya nos lo tomas en cuenta, ya nos vale ante ti. Ya esa pequeña acción es tomada en cuenta, es valorada por ti. Te doy gracias por eso. Y en tus manos nos encomendamos para esta semana que va a transcurrir. Te pedimos, Señor, de tu presencia en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros hogares. Te pedimos, Padre bondadoso, que nos permitas, que nos ayudes a permanecer a tu lado y que asimismo, Señor, te quedes con nosotros. Te quedes, Señor, con todos y cada uno de nosotros. Gracias, Padre, porque yo sé que nos has escuchado. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones, por todas las bendiciones que nos concedes. Gracias. Gracias, Padre bondadoso. Amén. Gracias, familia de Dios, por haberme acompañado en esta oración. Nos dice Muñeca, gracias por su apoyo. La unión fortalece al espíritu. Así es, claro. El estar aquí reunidos, hablando de nuestro Padre, compartiendo acerca de Él, es algo que nos ayuda, nos fortalece, nos acerca al Señor, nos mantiene. Y por supuesto que al Señor también es grato. Le es grato que intentemos estar cerca de Él, que intentemos buscarlo. En otros momentos yo les he insistido en que los he invitado a que ustedes también le hablen al Señor desde su corazón, de una manera simple, siendo muy sinceros, hablándole como el amigo que es, como el Padre que es, como el Padre todopoderoso que es para todos y cada uno de nosotros. Él nos auxilia en todas nuestras dificultades, en todos nuestros problemas. Solo tenemos que acercarnos a Él, pedirle de la manera como yo les he insistido, en que yo les he comunicado, como yo les he comentado. Y es como a mí me ha funcionado. Pero más que eso, es como yo he recibido la iluminación del Padre Celestial. Y lo encuentro al margen de que sé que la iluminación del Señor, cuando yo reflexiono estas ideas y estos pensamientos, también los encuentro lógicos, los encuentro acertados. Y muchos de ellos también están contenidos en las Sagradas Escrituras, están contenidos en la Biblia. Y puedo darme cuenta, pues, que efectivamente ha sido el Señor quien ha tenido la bondad conmigo de iluminarme. Y bueno, y ya yo en algún momento decidí comunicar a ustedes, comunicar a toda aquella persona que quisiera escuchar lo que yo he llegado a saber, a conocer, a entender, y la experiencia también que en algún momento dado he llegado a adquirir, las conclusiones
que he llegado a obtener. La mayor parte de todo esto ya está compartido con ustedes. Y bien, amigos, prácticamente familia de Dios, nos retiramos a descansar. Yo espero que la próxima semana podamos ya contar con la presencia de Gerardo y poder continuar con su tratamiento con alfa terapia. Y ustedes puedan acompañarlo en ese proceso, puedan seguirlo de cerca, puedan vivir con él el proceso, vivir con él la presencia de Dios en la vida de Gerardo, la manera en la que Dios interviene, la manera en la que Dios actúa transformando la vida no solo de Gerardo, de toda su familia. Dios es tan bondadoso, es tan espléndido, que no solo toca a Gerardo, por así decirlo, sino a toda su familia. Realmente esto yo lo he visto ya en muchas ocasiones. Yo he visto manifestarse al Señor y siempre el Señor es generoso, siempre es espléndido, siempre es solo bendición, solo amor, solo bondad, solo misericordia, solo perdón. En fin, bien. Entonces, yo les estaré comunicando en alguna notificación y yo espero que Gerardo ya pueda estar con nosotros para continuar con su tratamiento y los invito a que sigan a Gerardo en su proceso, que le hagan preguntas el día que él va a venir para precisamente comentar y que ustedes puedan interactuar con él. En fin, que se permitan vivir de cerca el proceso que está viviendo Gerardo, porque si bien en los varios videos que están en el canal yo he narrado muchas historias reales, vividas, que he vivido yo al lado de mis pacientes, sin embargo, en este caso es totalmente en vivo, es ante los ojos del mundo, totalmente improvisado, natural, y es, créanme, es Dios vivo interviniendo, actuando, a mí iluminándome y transformando la vida no solo de Gerardo, sino de toda su familia. Entonces, yo espero, les digo, que la próxima semana, ojalá que ya podamos contar nuevamente con la presencia de Gerardo y continuar acompañándonos en su proceso con alfa terapia. Tenemos unos mensajes aquí. Maribel González nos dice: buenas noches a todos, saludos a Gerardo, lo esperamos con gusto. Gracias, Maribel, gracias. Le comunicaré, bueno, seguramente lo va a ver también Gerardo. Chetman, Juan 11 del 25 al 27, versión Reina Valera 1960. Nos dice: le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Así es, nosotros creemos en el Cristo, creemos en el Hijo de Dios y tratamos en lo más posible, dentro de nuestra humanidad terrenal, tratamos de seguir su palabra, de seguir con Él, de contar con Él. Así pues, nos retiramos a descansar. Que tengan una bonita y bendecida noche. Les deseo una semana también en presencia, en la guía, en la luz de nuestro Padre y del Señor Jesucristo y del Espíritu Santo. Que así sea. Amén y buenas noches. Hasta la próxima semana. Muñeca nos dice: bonita y bendecida noche, doctora y familia de Dios. Gracias, Muñeca. Igualmente para usted. Y para todos y cada uno de ustedes, bonita y bendecida noche.